las empresas de éxito creen en la actualización de su gente. En AmCham Panamá también. Contamos con 11 comités sectoriales para que se mantenga siempre informado. Bienes raíces y construcción, comercio e inversión, desarrollo organizacional, educación, energía, finanzas, legislación e impuestos, salud, sostenibilidad, transporte y logística, turismo. Aliento a todos los miembros de AmCham que no se encuentran activamente en los comités que participen dentro de los mismos, ya que esta es una excelente oportunidad para mantenerse actualizados y tener un canal de networking muy productivo y con colegas muy respetados, donde uno está en constante aprendizaje. Mi experiencia dentro de los comités de AmCham Panamá ha sido enriquecedora. Te permite generar y compartir conocimientos con profesionales de otras organizaciones. Promueven iniciativas en beneficio de sus agremiados y de la comunidad. El participar de los diferentes comités de AmCham ha sido una experiencia de gran valor. La calidad de los conferencistas en los diferentes webinars, la calidad de la organización y el servicio siempre han sido de excelente calidad. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. Buenos días a todos, estimados miembros y los invitados que se han conectado por acompañarnos en esta mañana, en este importante tema del conversatorio sobre la Ley de Protección de Datos, un régimen que se aprobó en el 2019, pero no es hasta marzo que entra en vigencia y pues debemos tener en cuenta cómo va a afectar la operación y la administración de nuestros negocios en el día a día. No quiero empezar esta sesión sin agradecer a nuestros patrocinadores, el Platinum Leadership Circle, Chevron, AES Panamá, 3M, British American Tobacco, nuestros miembros Volt, Dell Technologies, Ricardo Pérez, Morgan & Morgan y nuestro patrocinador Manzanillo Terminal. Antes de empezar también, pues me gustaría que veamos los últimos avances en temas de legislación e impuestos, en normativa jurídica, en esas leyes y disposiciones que debemos tener en cuenta, pues se aprobaron recientemente o están próximas a aprobarse. Y con eso quiero presentar a nuestro Vice Chair del comité, Ramón Morales, que nos va a presentar lo que ha sido actualización jurídica en el último mes. Ramón, tienes el micrófono cerrado. Ahora sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, como tal y como comentó Ana Carolina, voy a darle un pequeño repaso de las novedades legislativas que se han dado desde nuestra última reunión, que ha sido un poco movida estas últimas semanas. Como primero, bueno, se creó la ley 206 del 30 de marzo de 2021, en la que se eliminó la AUPSA y se creó la Agencia Panameña de Alimentos. También está la ley 207 del 5 de abril de 2021, en la que se creó la Autoridad Pro Panamá. También a través de un decreto ejecutivo se dio una prórroga para el pago de impuestos y declaración jurada de rentas del año 2020. También en esa misma línea se promulgó la ley 208 del 6 de abril de 2021, en el cual se dicta una amnistía tributaria y también realiza algunas modificaciones al Código Fiscal para la reactivación de la economía. Y finalmente se aprobó un proyecto de ley por lo cual se dicta una amnistía de la tributaria de la Caja de Seguro Social.
Entonces, en cuanto a la Agencia Panameña de Alimentos, se crea esta autoridad como una entidad del Estado cuyo objetivo es la gestión y verificación de los trámites para la producción agroindustrial e industrial de alimentos, en donde se regulará la exportación, la importación de alimentos, la sanidad vegetal, los temas de cuarentena, en temas agropecuarios, el tránsito, el transbordo, y que se cumplan las normativas de salud animal y las normas de comercio internacional. Tal como mencioné, esto va a reemplazar a la Autoridad Nacional de Seguridad Alimentaria, que es la AUPSA. Por otro lado, en la ley 2007-2021 que crea la Autoridad Pro Panamá, esta busca crear una estructura nueva que permita atraer inversión extranjera directa y promover las exportaciones a través de la facilitación al inversionista mediante la implementación de políticas públicas orientadas a establecer nuevos instrumentos, estrategias, programas, estudios, mecanismos de promoción, facilitación, concertación y participación de los sectores públicos y privados. Esta autoridad va a estar bajo el umbral del Ministerio de Comercio e Industria de Panamá. Por otro lado, la semana pasada, mediante un decreto ejecutivo, se estableció una prórroga para el pago de impuestos y declaración jurada de rentas, en donde se extendió hasta el 17 de mayo la fecha para presentar la declaración de renta tanto para personas naturales como para personas jurídicas, y también se suspendió parcialmente y se decretó una prórroga para esta misma fecha, el 17 de mayo de 2021, para el pago de impuestos que se hayan causado el 31 de marzo de 2021. Finalmente también se otorgó una posibilidad a aquellos contribuyentes que ya hayan presentado su declaración de renta, pero que quieran acogerse a la nueva ley 189 de 2020, que creó un régimen fiscal especial para las pymes con tasas reducidas y otro tipo de beneficios, y que quieran acogerse a este régimen, que puedan hacer una declaración de rentas rectificativa hasta el 17 de mayo sin que se cause algún tipo de multa por hacer esta rectificativa, esta declaración de renta rectificativa. Por otro lado, quiero entrar un poquitito más en detalle con la amnistía tributaria mediante la ley 208-2021, ya que tiene medidas muy importantes que pueden ser de beneficio para los miembros, que es que se extendió la amnistía tributaria del año 2019, que se extendió el rango que cubría esta amnistía, que antes era hasta los impuestos que se habían causado hasta junio de 2019. Ahora esta amnistía va a cubrir todos los impuestos causados al 31 de febrero de enero de 2021, que mientras dure esta ley, el pago de estos impuestos tiene una condonación de los intereses, recargos y multas de un 85%, y los arreglos de pago que se realicen entre febrero de 2020 y el 31 de agosto de 2021 también tendrá una condonación del 85% de estos intereses, recargos y multas, y que esta fecha límite para realizar dichos pagos es el 31 de diciembre de 2021. Y también se extendió hasta el 31 de diciembre de 2021 la declaración tardía de mejoras de los inmuebles que tienen que realizarse en este periodo mencionado anteriormente, mediante una escritura pública sobre la declaración de mejoras construidas o mejoras no adicionales no declaradas a la entrada en la vigencia de esta ley. Entonces también tiene que cumplir con ciertos requisitos, que se realice la declaración jurada ante notario o una certificación de un contador público autorizado en donde se conste la fecha que fueron construidas dichas mejoras. También se extendieron las fechas de arreglo de pago con respecto a los impuestos causados en el año 2020, donde se extendió hasta el 31 de diciembre de 2021 la fecha límite para el pago de impuestos causados entre el 20 de marzo y el 31 de julio de 2020. Y obviamente esta fecha de tope de pago para todos estos arreglos de pago que se han podido hacer entre agosto y diciembre
tiene una fecha de tope de pago del 31 de diciembre de 2021. También a ciertos sectores económicos como los cines, teatros, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, actores y actrices, músicos, orquestas y similares, se les da la oportunidad de hacer una declaración de su impuesto estimado a un monto no menor del 50% de su impuesto causado en periodo fiscal anterior de 2020, sin que esa estimación esté sujeta a algún tipo de investigación o de verificación por parte de la DGI. También se cambió la modificación, se cambió el artículo 81 del Código de Procedimiento Tributario, que ya está vigente, en cuanto a la forma de compensar los créditos fiscales, de manera que se permite compensar créditos de manera automática sin un proceso de fiscalización previa por parte de la DGI, cualquier deuda tributaria o multa hasta un máximo de 200.000 balboas, que previamente el monto era de 100.000 balboas, o sea que se duplicó el monto permitido para compensar de manera automática sin que la DGI tenga un proceso de fiscalización previa. De igual manera, se permite la compensación de tributos adeudados con cuentas por cobrar con el Estado por un periodo de un año de impago. O sea que si esa cuenta por cobrar ya supera el año de no haberse pagado por parte del Estado, ya uno puede utilizar esa cantidad para compensarlo con impuestos que el contribuyente deba. También eso anteriormente el periodo de impago era de 2 años, o sea que se redujo a 1 año, otorgando la posibilidad a aquellos contribuyentes que sean proveedores del Estado que puedan cancelar sus tributos compensando las deudas que tienen con el Estado. También se modificó el impuesto, la manera del pago del impuesto de ganancia de capital en la enajenación de bienes inmuebles, que como sabemos anteriormente uno tenía que utilizar el monto de venta o el valor catastral del bien inmueble, el mayor de los dos, y aplicar un 3% de ese monto y realizar el pago ante la DGI, y lo podía obtener como definitivo si era mayor al 10%, que es la tasa real, tendría que hacer un pago adicional, o lo podía considerar como definitivo, o si era menor, pedir una devolución. Ahora, con el fin de facilitar el pago, se agregó la posibilidad que se haga una sola declaración para aquellas personas que no tienen como giro ordinario la venta de inmuebles, de presentar ante la DGI una declaración jurada final liquidando el total de la ganancia neta obtenida en el acto. O sea, que uno pone el valor de venta menos el valor de adquisición y lo que te da, y ya sobre eso pagas el 10%. Entonces, es una manera adicional de liquidar este impuesto y que puede ser beneficioso para los contribuyentes. También se extendió hasta el 30 de abril de cada año para pagar la anualidad total del impuesto de inmueble, de manera que se obtenga un 10% del descuento del impuesto a pagar. Previamente, la fecha límite era el 28 de febrero, o sea que se pasó 2 meses más para que pueda el contribuyente gozar de este beneficio. De medidas del IVA tributario para el año 2021, se concedió un descuento del 5% para el impuesto sobre la renta, el impuesto estimado a los contribuyentes con renta bruta que no exceda de 2.5 millones con respecto al periodo fiscal 2020, siempre y cuando se realice entre los primeros 4 meses a partir de la entrada en vigencia, que es a partir de abril, o sea que sería hasta agosto. Y a los que ya hayan realizado el pago se les va a aplicar un crédito del 5%. También se otorga una fecha límite hasta el 31 de agosto para presentar ante la DGI los formularios que debieron presentarse hasta el 31 de enero de 2021, como puede ser el informe de planillas, informe de compras u otra declaración jurada omisa o informe de cumplimiento pendiente al 31 de enero, así como las multas administradas, con excepción del informe de precio de transferencia, que ese no entra dentro de esta medida. Y que quienes presenten este
Dentro del plazo, estos informes o declaraciones tendrán una condonación del 75% de las multas que se generen, siempre y cuando se pague el 25% más tarde el 31 de diciembre de 2021. También, a partir de la entrada en vigencia hasta el 31 de diciembre, se autoriza la condonación de las multas que se hayan causado por también las presentaciones tardías de varios informes, como la planilla 03, el informe de pago de terceros, rehabilitación de sociedades, multas tributarias, multas de renta, que se pague el 25% de las multas hasta el 31 de diciembre, y así se otorga el 75% de la condonación de las multas. Ya finalmente, ayer se aprobó en tercer debate una amnistía tributaria del Seguro Social, donde se concede un periodo de amnistía de 24 meses para el pago de las cuotas empleado-empleador o obrero patronal de los saldos de los convenios o arreglos de pagos pactados con la Caja del Seguro Social en este concepto, así como para el pago de primas de riesgos profesionales y demás contribuciones adeudadas que se encuentran morosas hasta el 31 de marzo de 2021. Para poder aplicar esta amnistía se debe cancelar por lo menos el 50% de la cuota obrero patronal que se debe, o de prima de riesgos profesionales y demás contribuciones morosas. Las empresas que se acojan a esta amnistía pueden solicitar un pagisalvo provisional, pero será exclusivamente para utilizarlo para licitaciones o actos públicos de contratación con el Estado, y esa emisión está condicionada a una cesión de pago a favor de la Caja de Seguro Social hasta por el monto total de la cantidad adeudada por concepto del arreglo de pago. Sin más, le cedo la palabra a Ana Carolina. Muchísimas gracias, Ramón, por ese excepcional resumen, muy claro y muy conciso de todos los cambios que han habido en este último mes en materia legal y tributaria. Ahora pasamos al conversatorio sobre la Ley de Protección de Datos, que es el tema principal del encuentro de hoy. Tenemos en la sala a la licenciada Marisa Lazo de la Vega Ferrari. A ver, está conectada, ¿verdad? Sí, Ana Carolina, aquí estoy, no te preocupes, buenos días. Buenos días, Marisa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Se las presento, a ver, tenemos por acá que Marisa Lazo de la Vega Ferrari, nuestra expositora de lujo en esta mañana de hoy, con muchísima experiencia en esta materia. Ella es socia del despacho Alfaro Ferrer y Ramírez, AFRA, y es responsable del Departamento de Propiedad Intelectual. Ella también juega un papel activo en el Departamento de Litigios de AFRA con respecto a disputas antimonopolio, de protección al consumidor y aplicación de la propiedad intelectual. Marisa tiene una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y una maestría en Derecho Comercial, ambas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. También completó estudios en métodos legales de Estados Unidos en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington y en Derecho de la Moda en Fashion Law Institute en Buenos Aires, Argentina. Ha sido reconocida por Chambers & Partners y por Latin Lawyer 250. También ha sido votada por abogados corporativos como una de las principales practicantes en LACA por su trabajo en propiedad intelectual. Marisa es miembro del Colegio de Abogados de Panamá y de la Asociación Panameña de la Propiedad Industrial, APADEPI, donde ocupó el cargo en la Junta Directiva del 2008 al 2012 y se desempeñó como presidenta en el 2017 al 2019. También es miembro de la Asociación Internacional de Marcas, INTA, y ha actuado en varios comités desde el 2005. Marisa es miembro de la Cámara Americana de Comercio e Industria de Panamá, AmCham, donde ha sido secretaria de la Junta Directiva y también ha sido chair de este Comité de Legislación e Impuestos. También es miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, donde ha actuado continuamente como asesora legal de la Junta Directiva desde el 2019. Es miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad, IAP, donde es desde el 2018 presidenta de KnowledgeNet en la ciudad de Panamá.
Marisa fue una de las fundadoras en 2016 de la Alianza Público-Privada de Panamá contra el comercio ilícito, contrabando, falsificación y piratería de productos, y actualmente es la presidenta. Bienvenida, Marisa. Buenos días. Hola, Ana Carolina. Muchas gracias por esa extensiva presentación mía. No, mil gracias, y sobre todo mil gracias a AmCham por estar en esta casa, que la verdad es que, como saben, la considero también parte mía importante a nivel profesional, a nivel de amistades y de relaciones, lo cual agradezco mucho. Así que un placer estar aquí en el que fuera mi comité también. Así que muchas gracias a todos los que se han unido con nosotros. Gracias a ti, Marisa. A ver, la Ley de Protección de Datos. Esta ley se aprueba en el 2019, pero no es hasta marzo del 2021, reciente, el 29 de marzo del 2021, que entra en vigencia. ¿Cuál es el objetivo de esta ley y por qué es tan relevante? Lo importante es como una deuda pendiente que teníamos como país. Panamá tiene y contaba con legislación, porque hay áreas específicas que están perfectamente reguladas en tema de confidencialidad, el tema del secreto bancario, el tema de un expediente clínico, el tema de acceso de datos crediticios, que está regulado y que se manejan conceptos sobre privacidad, confidencialidad, secreto. Lo que pasa es que hay un principio general, que es el que hacía falta que Panamá todos entendiéramos y todos respetáramos, que es la privacidad es un derecho humano. Y como derecho humano, no es que solo esté protegido en el sector tal, la confidencialidad en esto o esta parte específica. No, al ser un derecho humano, tú tienes que garantizarnos a todos como Estado que nuestros datos, y eso es lo que viene a proteger esta ley, nuestros datos personales, nuestros datos sensibles, la información confidencial en general, sea protegida y reconocida. Entonces, eso es lo que viene a hacer esta ley, a llenar ese vacío. No es que deroga normativa existente. Esta ley no lo deroga. No es que esta ley prohíbe el que ahora ya no se pueden recolectar datos. No, sí los puedes recolectar. O sea, lo que viene a hacer es a poner un marco de qué sí y qué no, hasta dónde podemos llegar, siempre respetando ese derecho humano, ese cómo recolectamos los datos, para qué y por qué se utilizan esos datos, cómo se conservan esos datos, si los vas a transferir, a quién y cómo los vas a transferir, cuál es la gestión que vas a hacer con ese manejo de datos. Eso es lo que la Ley 81 viene y plantea y que está vigente, efectivamente, como tú dices, a partir del final de marzo, 29 de marzo de este año. Y hablamos de datos, pero entonces, ¿qué se entiende por datos personales de acuerdo a esta ley? La Ley 81 te pone, como digo, el marco, y lo que te dice es, dato personal va a ser todo lo que de alguna manera sirva para identificar específicamente a la persona natural. Y ojo que es importante, esta ley protege los datos personales de nosotros, los seres humanos. No estamos hablando de sociedades, los datos de las sociedades. La sociedad no tiene un dato personal. La sociedad tiene información confidencial. La sociedad está representada por personas naturales cuyos datos son datos personales que deben ser protegidos. Entonces es todo lo que de alguna manera sirva para identificarnos a nosotros, llámese tu número de cédula, eso es un dato personal. Llámese tu huella dactilar, que se tiene en muchas oficinas, teníamos como al acceso al local, utilizar tu huella dactilar. Eso es un dato personal. O tienes reconocimiento facial, como cuando llegas al aeropuerto que te hacen el screen con reconocimiento facial. Eso evidentemente es dato personal. Entonces lo que la ley viene a regular es, a ver, ¿cómo lo estás recolectando? ¿Para qué lo estás utilizando? ¿Por cuánto tiempo lo vas a utilizar? ¿Y se lo estás transfiriendo a alguien? ¿Qué haces con ese dato personal? Ese nombre, ese número de cédula, ese número de teléfono
que tú tienes de esa persona, ¿qué estás haciendo con ello? ¿Y para qué lo estás recolectando? Wow. La ley, entiendo que la ley distingue entre datos confidenciales, datos sensitivos y restringidos, perdón. ¿En qué consiste esta diferencia? Al final, no es que sea una diferencia, simplemente como una categorización del tipo de dato. Y se le da entonces una mayor protección dependiendo del tipo de dato que sea. Entonces, si vamos a decir, estamos hablando de el dato sensible, es ese dato que no es que te identifique, pero sí se refiere a tu esfera íntima, tu esfera particular, a información que de alguna manera pudiera presentar una característica de discriminación o ponerte en riesgo. Llámese, por ejemplo, que sea en tu oficina se registra por temas de diversidad, registra, a ver, las personas que tienen cuál es tu preferencia, tu inclinación sexual, por ejemplo. Entonces lo llevas un registro de ello. O llevas un registro de cuál es tu ideología política, específicamente, si perteneces o no perteneces a un sindicato. Eso es información sensible que pudiera ser, si es de alguna manera transmitida sin la debida autorización o no para lo que yo te la suministré, puede poner a la persona, al titular del dato, en una situación de discriminación o en una situación de riesgo. Entonces, lo que la ley viene a decir, si tú tienes estos datos, yo no te estoy diciendo no los recopiles, lo puedes recopilar. Tú puedes crear tu base de datos y tener tu archivo personal en tu oficina en el que diga quiénes están en sindicato, cuáles son las preferencias políticas, cuáles son las preferencias religiosas, temas sexuales, lo puedes tener. Lo que es, ¿qué vas a hacer con ello? Y nuevamente, ¿cómo lo recolectas? ¿Para qué lo utilizas? ¿Cómo lo transfieres? Hay unos principios básicos que se deben cumplir y unos derechos que se tienen que reconocer de acuerdo con la ley 81. Entonces, de ahí viene la clasificación de la importancia del dato sensible, la protección que se le da, evitar el que de alguna manera se comunique, se transfiera esa información y se ponga en riesgo a las personas que son políticamente expuestas. Eso es una información que tú estás obligado a recabar y suministrar a la autoridad competente. Esto la ley no te lo viene a prohibir, pero la ley sí te dice, ojo con eso. Eso es un dato sensible. Esa no es una información que, por poner un ejemplo, Ana Carolina en su oficina tiene acceso a un cliente específico que ella lo tiene registrado como una persona políticamente expuesta. Pero no significa que todas las personas que laboran con Ana Carolina tienen que saber que esa persona es una persona que está clasificada como políticamente expuesta. Entonces ahí vienen los controles, el de la transferencia. ¿A quién le va Ana Carolina a suministrar esa información que X cliente de ella es una persona políticamente expuesta? Se lo tiene que suministrar al Departamento de Contabilidad, realmente tiene que compartirlo con todo el personal de su oficina, llámese personal administrativo, abogado, aun cuando no trabajan con ese cliente. Y la respuesta es no. Si tú haces el análisis, Ana Carolina se va a dar cuenta de que realmente esa información de que X persona es políticamente expuesta no es una información que tenga que ser compartida ni conocida por todas las personas que laboran en la oficina con Ana Carolina. Entonces la ley viene a ver esto. Ojo con esa gestión, ojo con esa transferencia, cómo se está almacenando esa información, se están llevando los controles correspondientes. Y por supuesto está la otra categoría que tú hablabas de la información confidencial o el dato confidencial, que es el que es muy fácil de identificar, el que todos conocemos, está regulado, normas especiales, la ley de propiedad intelectual ya tenía un capítulo sobre información confidencial. Entonces simplemente es ese tema, el dato confidencial, es el que por su naturaleza no debe ser conocido por el público en general. O sea, tú sabes perfectamente, como decimos, la receta de la bebida gaseosa no debe ser conocida por el público en general. Eso es un dato confidencial. Perfecto. Eso ya lo conocemos. Lo importante es la distinción de esos otros datos, ese dato sensible y ese dato personal. Y nuevamente, cumplir con ese ciclo, ese manejo correcto del dato. Wow. Importante. Digamos,
¿qué consideraciones debo tener presente como titular de mis datos a raíz de la ley 81? Como titular, yo diría, lo primero es que todos sepamos que tenemos unos derechos. A nivel internacional se conocen como los derechos ARCO. Panamá agregó otro derecho adicional que es el que se conoce como portabilidad. Pero el derecho ARCO es el que todos tenemos derecho a acceso, es a yo saber cuáles son los datos. Eso es importantísimo. Yo tengo que saber qué datos Ana Carolina me está recolectando. Si Ana Carolina está recolectando mis datos personales, mis datos sensibles, perfecto, yo tengo que saber eso. Yo tengo que saber qué va a hacer Ana Carolina con ese dato. Entonces, tengo que tener el derecho a corregir el dato y por eso es la C, corrección. Que Ana Carolina pueda decir, un momento, ya yo no trabajo en X lugar, mi correo electrónico no es este. Corrige que mi correo electrónico es este, mi teléfono es ese acceso, esa corrección de la información, esa rectificación. Es revisa esto y elimina. Por ejemplo, ya yo no pertenezco a tal partido político. Rectifica y haz esa corrección. Y la ley lo que te dice al agregarte el de portabilidad es que te dice, además, tú tienes el derecho de poderle pedir a quien ha recolectado el dato que te dé ese archivo, esa información. Es en el archivo común, no es que te están pidiendo ahora, bueno, es que ahora yo necesito que sea en un Excel grabado. No. Es de una manera fácil, no me compliques la vida diciéndome, no, Ana Carolina, es que para yo poderte hacer eso, yo tengo que pedir autorización a mi casa matriz, tengo que traer esto de otro lugar. No. Es que tú tengas el acceso a esa portabilidad fácil en el que tú puedas realmente llevarte tus datos de la empresa X a la empresa Y. Eso es específicamente algo que se pide que tú tengas ese derecho dentro de esos derechos ARCO. Entonces es importante, tú como titular, cada uno de todos nosotros, que sepamos que nosotros tenemos ese derecho a hacer y además a oponernos. Es el último, el ARCO es ese derecho de oposición, a decir no, yo no quiero suministrarte ese dato. ¿Por qué? Porque hay unos principios que luego, que sí creo que es importante, Ana, que hablemos sobre la empresa, el que recolecta el dato, cuáles son sus obligaciones y qué cosas tiene que tener en mente. Pero entonces, tú como titular del dato tienes el derecho de oponerte y decir, yo no quiero suministrar ese dato o no quiero que sigas utilizando ese dato. Por ejemplo, ya yo no tengo una relación contigo. Por ende, tú no tienes por qué seguir manteniendo mis datos y yo seguir recibiendo, típica, yo sigo recibiendo correos electrónicos de una empresa en la que yo compré un vehículo hace 25 años, yo sigo recibiendo publicidad de esa empresa en el que me invita a que adquiera el nuevo modelo, que me fije esto. Esa es una correspondencia que ellos tienen porque hace 25 años yo fui cliente de ellos y yo tuve una relación con ellos. Pero hoy yo le puedo decir, oye, sácame tu base de datos. O sea, mi relación contigo no fue exitosa o simplemente ya no me interesa. Yo no estoy interesado en seguir recibiendo publicidad de tu agencia de carros. Ya yo me cambié a esta otra. Entonces ese es un ejemplo de oposición a ese dato, a uso de utilización del dato. Perdón. Bueno, justo esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta si soy la empresa o el agente económico responsable de esos datos? Primero, lo más importante es que todos entendamos que esta ley nos aplica a todos. No hay una excepción. La ley 81 nos aplica a todos los que de alguna manera recolectamos datos. Y si hacemos un análisis introspectivo de cada uno de nuestros negocios, nos vamos a dar cuenta que por supuesto que tenemos datos. Datos de clientes, datos de proveedores, datos de socios comerciales, todo. Datos en nuestro propio teléfono celular. Tenemos datos. Yo pongo el ejemplo siempre de que cuando yo conozco a una persona antes, y ahí tiro mi cédula,
te entregan tu tarjeta, la tarjeta de presentación de esa persona, y yo agarraba automáticamente al reverso y le escribía: Ana Carolina la conocí en la iglesia San Francisco de la Caleta cuando ella ingresó a ser catequista. Y ponía sus datos. Hoy, mundo moderno, ya Ana Carolina no es que me da una tarjetita, sino que Ana Carolina me pasa, pone tu celular, pon el mío y se pasa la información, se transfiere eso. ¿Y yo qué hago? Ingreso en mi cosa de contactos, entro y escribo eso que escribí en mi tarjetita. Yo escribo: Ana Carolina la conocí en la iglesia de la Caleta, y pongo esos datos. Eso es una información que entra en la categoría de que ya yo clasifiqué a Ana Carolina como católica, porque ya yo puse que Ana Carolina yo la conocí en la iglesia de San Francisco de la Caleta siendo catequista. O sea, ella ya está dentro de mi base de datos, que es mi teléfono celular. Ana Carolina está clasificada como católica. Católica practicante porque es catequista. La tengo clasificada así. Mañana a mí Federico me llama y me dice: Marisa, por favor, pásame los datos de contacto de Ana Carolina, que perdí mi celular y se me fueron todos los datos y necesito contactarla. ¿Y yo qué hago? Le paso mi contacto a Federico. Allí va información sensible a Ana Carolina. Federico no tiene por qué saber. Primero, Ana Carolina no me ha autorizado a mí a darle el dato de contacto, dato personal, el dato celular de Ana Carolina. Entonces se supone que yo debería hacer, llamar a Ana Carolina y decir: Ana Carolina, Federico me está pidiendo tu número de celular, ¿le puedo dar tus datos? Y Ana Carolina me dirá: sí, no te preocupes, no pasa nada, pásaselos. Y yo que tengo que saber verificar si ese dato que le voy a transferir tiene información sensible, tiene información confidencial. ¿Por qué Federico tiene que saber que Ana Carolina es católica o no es católica, es practicante o no es practicante, va a la Caleta o no va a la Caleta? Y cuidado otros datos que yo haya podido ingresar dentro de ese archivo de Ana Carolina. Entonces, por eso yo digo, ojo, la ley nos aplica a todos. Todos nosotros tenemos los derechos que ya vimos como titulares de esos datos, pero como el que recolecta el dato, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? La ley no te viene a prohibir, la ley lo que te viene es a regular. ¿Y qué te dice? Hay un ciclo que tenemos que respetar. Hay un principio básico. El primero es: tú estás recolectando el dato, muy bien. Estás informando para qué lo estás recolectando. Lo estás recolectando de una manera lícita. Es decir, no me estás utilizando programas, software que me están capturando el dato. No, me lo estás preguntando, me estás dando un formulario en el que yo estoy llenando el dato. Es una manera lícita. Y lo estás recabando de una manera leal, específicamente para lo que tú me estás diciendo. Me estás recabando el dato porque te quiero mandar publicidad, Marisa. Yo quiero que tú te enamores de mi vehículo y por eso te estoy mandando la publicidad de esto. Yo quiero que regreses a ser cliente de mi empresa de carros. Eso es una manera leal de transmitirme el dato. Tú lo estás haciendo de una manera transparente, sin engaños, sin doble uso. No es que me dices que lo vas a utilizar para ofrecerme y venderme tus productos, pero mañana me estás invitando también a que participe en las actividades de una empresa que forma parte de tu grupo. Porque es que la empresa de agencia de carros además tiene una compañía aseguradora. Entonces la compañía aseguradora que es de tu grupo me está también mandando correspondencia. Eso no es de una manera transparente. Lo estás recogiendo para el fin explícito que tú me lo has dicho, porque yo tengo ese derecho en el que tú me lo digas. Yo estoy recabando este dato para esto. Ese dato que has recolectado tiene que ser adecuado, pertinente para el tipo de relación que nosotros tenemos, limitado al fin y la relación que nosotros tenemos. Revisemos internamente. No es lo mismo el dato que tú recopilas para un trabajador, colaborador de tu empresa, al dato que tú recopilas para un cliente, o al dato que tú recopilas para un proveedor, o al dato que tú recopilas para un socio, o al dato que tú recopilas para una persona que viene a un trabajo temporal en tu empresa. Llámese la persona que hace la limpieza. O sea, hay que analizar y revisar a lo interno cuáles son los datos que estamos recopilando y nosotros que estamos recopilando el dato, verificar si cumplimos con esos principios, si cumplimos con esa lealtad, esa licitud, esa transparencia. Y por supuesto luego la ley te dice, ojo, también como estamos hablando de un derecho humano, garantízate que cumples con la confidencialidad, la reserva.
de que tú tienes los protocolos y las medidas de seguridad correspondientes para que todo ese dato personal, sensible o confidencial, quien sea que tenga acceso a ello, entienda que es un dato que se tiene que mantener como confidencial. Entonces adopta los protocolos internos, controles, si se manda información por correo electrónico, si se tiene un acceso a una nube para que todo el mundo pueda entrar a revisar esa información, si se puede bajar la información, imprimir, o sea, si la página web tuya tiene los controles de antivirus, antihackeo, para que no se tenga acceso a esa base de datos. Esas son las obligaciones que nosotros tenemos y, por supuesto, cumplir con los derechos de los titulares de los datos personales. Si esa persona me viene a pedir a mí ejercer cualquiera de los derechos ARCO, incluyendo el de portabilidad, que yo efectivamente reconozca y entienda que es un derecho humano y que lo puede hacer y que yo efectivamente se lo debo suministrar. Ok. Y ahora que se requiere esto del consentimiento del titular de los datos, por ejemplo, ya en nuestros clientes preexistentes que están en nuestra base de datos, ¿podemos utilizar métodos de correos masivos para informarles y pedirles la autorización o de repente un anuncio publicado en nuestro sitio web de la empresa o se requiere de una comunicación individualizada? Lo que pasa es que la ley no entra a ese detalle específico de, a ver, cómo obtienes el consentimiento. Lo que la ley busca es el concepto de trazabilidad, ese que está tan de moda ahora. Trazabilidad, de que si en algún momento yo, la autoridad, o un usuario de datos, un titular de datos, perdón, cuestiona el manejo que se está dando de los datos o la falta de información o la falta de consentimiento, tú como empresa, como el que recolectó el dato, puedas efectivamente demostrar, yo sí cumplí con los principios básicos, yo sí cumplí con el deber mío de informar, yo sí cumplí con el deber mío de obtener su consentimiento. Si tú mandaste ese correo electrónico, garantizarte que efectivamente ese correo electrónico sea el correo electrónico de Ana Carolina y no el correo electrónico de que me equivoqué y Ana Carolina no es Gmail, Ana Carolina era Yahoo, pero bueno, ahí se fue. Y bueno, yo le informé a Ana Carolina. No, no le informaste a Ana Carolina porque el correo de Ana Carolina no era ese, era este otro. Entonces, es verificar eso, que si tú tienes ¿el consentimiento para qué? Nuevamente, ¿es cónsono para lo que tú lo estás utilizando realmente? ¿O tú le pediste el consentimiento y tú crees que eso abarca todo? Y que cualquier empresa de tu grupo puede efectivamente, si tú eres un colaborador, porque estoy recibiendo publicidad. O sea, yo trabajo en tu empresa, pero no significa que yo tengo que recibir también publicidad de tu empresa y de todas las empresas relacionadas. Entonces es buscar eso, es revisar a lo interno, qué es lo que tenemos, cómo lo estamos haciendo y adecuar eso. Si una forma es sí, como hacemos y todos hemos recibido, hemos actualizado nuestras políticas de privacidad. Perfecto, esa es una forma en la que lo recibes un correo electrónico, entra, accede a ello, pero eso sí, asegúrate de que efectivamente es el correo electrónico vigente de Ana Carolina, para que Ana Carolina mañana no diga, yo nunca tuve acceso a esa política de privacidad porque es que ese no es mi correo electrónico. Yo no sabía que estaban utilizando mis datos personales para eso. Entonces, es un poco, el tema es trazabilidad, asegurar la trazabilidad, que lo podamos demostrar. ¿Y es permitido que se mantengan bases de datos en softwares o apps en el extranjero? Sí, y te repito, importante, esta ley no viene a prohibir. Esta ley lo que viene es a regular. Eso es una transferencia del dato, entonces tú lo que tienes que hacer es, nuevamente, llevar los protocolos, los controles de dónde está. Y tú, como titular del dato, puedes venir a preguntar dónde están mis datos. Tú recopilas mis datos, ¿qué haces con ellos? Ah, no, yo tengo mi servidor en la nube. Bueno, perfecto. Ah, no, bueno, yo se lo transfiero a la empresa de mi grupo que están ubicadas en su casa matriz en España. Bueno, hay una transferencia internacional. Allá es donde están los datos. Específicamente la ley dice es, ojo con esas transferencias, esos controles, garantizar la confidencialidad y que específicamente yo lo sepa. Yo sepa que mis datos personales, aun cuando yo soy un trabajador de la empresa AC está mandando mis datos a su casa matriz que está en Bélgica. Bueno, entonces yo sé que mis datos fueron a dar a Bélgica y que allá los están revisando.
Ok. ¿Y por cuánto tiempo se pueden conservar los datos en caso tal de que el cliente pues nunca termina la relación, nunca se oponga? ¿Hay algún plazo que establezca la ley? La ley justamente cuando regula todo el tema habla del ciclo de vida del dato y ahí es importante estar claro de que, repito, esta ley no viene a derogarte leyes especiales. Entonces, la ley, por ejemplo, de conoce a tu cliente se mantiene vigente. Las obligaciones que implica la ley de conoce a tu cliente se mantienen vigentes. La ley de seguro social en manejo de por cuánto tiempo te pueden hacer auditorías y mantenemos los archivos de la información de nuestros colaboradores se mantiene vigente. Entonces hay que pensar en esos plazos. Por ejemplo, el tema de seguro social, auditoría, estamos hablando de 20 años. Entonces saber que por esa ley tú vas a conservar tus datos como lo venías haciendo hasta por 20 años, por un tema de si te hacen una auditoría en materia de seguro social. Y la ley esta especial de protección de datos lo que te dice es cuando tú no tienes una norma especial, entonces cuéntalo por 7 años. O si tienes una norma especial, hasta por 7 años. Entonces vamos a decir, en el tema del seguro social, si tú tienes la información por auditorías del seguro social por 20 años, lo máximo, después que se te acaba eso, tú vas a poderlo conservar hasta por 7 años. Si tú no tienes una norma especial, entonces tú puedes estar tratando ese dato hasta por un periodo de 7 años. Y de allí tú tienes, no es que eliminar, no es que destruir y, como quien dice, romper archivos, pero sí evitar el acceso. El que a través de tu sistema tú no puedas estar remitiendo correos masivos a Ana Carolina, que dejó de trabajar hace 20 años en X empresa. Entonces simplemente es dale, como quien dice, dale de baja, que no se pueda utilizar ese dato personal, pero si estás hablando de un periodo de 7 años. De acuerdo, de acuerdo. La ley 81 también menciona que no se requiere autorización del titular para el tratamiento de datos personales cuando provienen o se recolecten de fuentes de dominio público o accesible en medios públicos. Si estos datos se obtienen de redes sociales, un Instagram, un TikTok, y ya por ser una publicación de esta persona o de repente de un tercero, ¿se enmarca en esta excepción? No, lo que pasa es que ahí y hay que tener cuidado con el tema de las mismas redes y esos términos y condiciones que muchos no llegan a leer y que te adhieres y dices, sí, quiero utilizar Instagram y acepto todos los términos y condiciones, clic, y no lo has leído. Y allí están los términos que Instagram dice, a ver, ¿quién puede acceder a esos datos? ¿Qué se puede hacer con esos datos? ¿Y tú qué estás autorizando para ello? Y yo siempre digo, si tú realmente quieres mantener algo confidencial, no se lo digas a nadie y no lo pongas en ninguna red. Porque mantener la confidencialidad es mantener la reserva tú, no lo pongas en. Entonces, no es que está allí para que todos lo podamos usar. Tú puedes utilizarlo y conocerlo, pero de ahí, espérate un momentito, tú vas a crear una base de datos, ir sacando los números de teléfono de todas las personas que ponen un número de teléfono de Instagram allí y creas tu propia base de datos para luego empezar a contactarme. ¿Quién te dio esa autorización a ti para hacer eso? Porque cuando yo inicié mi relación con Instagram, yo le dije a Instagram, yo lo estoy haciendo para específicamente las personas a las que yo le doy acceso tengan acceso a esa información, pero no les estoy dando autorización para que Ana Carolina, que me sigue en Instagram, ahora ella cree una base de datos de abogados de Panamá y crea un directorio de abogados de Panamá y todo el que quiera contactar a un abogado, contacten, ahí está Marisa, ¿ves? Y no, yo, Ana Carolina, yo nunca te di ese acceso. Entonces es ver cuáles son los términos y condiciones. Y nuevamente es, no todo lo que está en el internet es para el dominio público y uso público. Es como cuando en la universidad un muchacho me hace un plagio de algo que encontró en internet y me dice, ay, pero es que estaba en el internet. Sí, eso es como algo que está en una vitrina. Si algo está en una vitrina no es para que te lo lleves sin pagar, es para que lo veas y decidas si lo quieres adquirir. Pero no es que lo tomes. Internet es eso, es una gran vitrina. Y tienen términos y condiciones. Hay que leerse esos términos y condiciones. Claro. Y me pregunto también otro ejemplo, por ejemplo, en los procesos de contratación de personal, que es muy común pedir referencias de un potencial trabajador a empleadores anteriores, ¿eso se puede continuar haciendo o el antiguo empleador debe abstenerse de suministrar esa información sobre un ex empleado? Depende y por eso es que es importante revisar ese consentimiento.
esa transferencia. ¿Qué nos dijo ese trabajador? Cuando el trabajador llenó el formulario, el trabajador te dijo a ti, y como hacen como leyenda, y te autorizo a que contactes a terceras personas para que obtengas referencias mías. Perfecto, te dio esa autorización. Y luego es ese archivo tuyo que tú levantaste con la información de ese trabajador durante los 10 años que ha trabajado contigo. Si esa persona ha tenido problemas de enfermedades, tú lo fuiste poniendo. Planilla fue registrando esa información. Y mañana el trabajador deja de estar conmigo y se va a trabajar contigo, Ana Carolina, y tú llamas. Es que yo quiero saber cuál es la información que yo te puedo suministrar. Esa información médica, ese expediente médico que yo tengo, que la persona es diabética, que la persona tiene un hijo con un problema, con una enfermedad. O sea, esa es información que yo no estoy autorizada, a menos que Ana Carolina me haya dado la autorización a mí, que yo puedo compartir sus enfermedades y sus situaciones clínicas y su situación familiar, de entorno familiar. Si no, es nuevamente, estamos en esa información confidencial y esa información sensible. He sabido que hay empresas que venden bases de datos. O sea, las arman y las venden con fines comerciales. ¿Qué va a ocurrir ahora a partir de la ley 81? Tema de, nuevamente, control. Estás autorizado para ello cuando creaste esa base de datos y estás adquiriendo esos datos y luego los estás comercializando. Tú tienes la autorización mía de mis datos que los estás suministrando ahí, que yo efectivamente cuando te lo suministré diciéndote y entendiendo y consintiendo que tú vas a dar esa base de datos a terceros. Es eso. La ley lo que busca es cumple con los principios. Que el titular esté informado, que el titular tenga el derecho de poderse oponer y decir, a mí no me interesa que me estén llamando de tal lado, o cómo obtuviste este dato, de quién, cómo lo conseguiste, o sácame de tu base de datos. Ese es mi derecho. Y en relación con el negocio de venta, es nuevamente, la ley lo que viene a decir es asegúrate de que tú lo estás haciendo de manera transparente, de manera leal, de que tú estás cumpliendo con esos principios que te acarrean a ti, en el que tú efectivamente le has dicho, yo estoy recabando tus datos porque se lo voy a vender a empresas que necesitan ampliar su lista de potenciales clientes. Entonces está bien, yo dije, sí, a mí no me importa, dale, pásale todos mis datos, mi correo electrónico, el personal, el de trabajo, el teléfono celular, el teléfono de mi casa. A mí me encanta recibir llamadas a las 10 de la noche porque me pregunten si me gusta tal servicio de tal compañía operadora. Entonces está bien, a mí no. Entonces yo sí me opongo y rápidamente estoy utilizando mi ley a decir, a mí no me llame más, ahí sáquenme de su base de datos, no me interesa, ¿ok? Y si me doy cuenta que están usando indebidamente mis datos, ¿yo puedo denunciarlo? ¿A dónde se denuncia? ¿Qué consecuencias hay? Ha sido creada, la ley creó la Autoridad Nacional de Transparencia, que efectivamente es la que está legitimada para supervisar, revisar. Importante, no es porque en otros países sí existe un procedimiento que tú tienes que cumplir para presentar a aprobación tus protocolos, tus cartas de consentimiento, tus autorizaciones. En Panamá la ley no contempla esa figura. Ojo que esta ley está siendo reglamentada, hay un proyecto en firma, entiendo que está por parte de ser firmada por el órgano ejecutivo, pero va a salir ese reglamento. Pero lo que sí es, hoy lo que tú tienes es la autoridad, tiene la capacidad de ella, de oficio, pedirte información, esa trazabilidad, o Ana Carolina denunciar. Y Ana Carolina decir, señores, a mí me están llamando de la operadora X y yo nunca he tenido una relación con esa operadora. Les he dicho que me bajen de su base de datos y me siguen llamando y a mí no me interesa seguir recibiendo ni llamadas ni correos y menos a las 9 de la noche. Entonces, simplemente que me saquen de su... Y ellos irán a buscar en esa operadora, a ver, cómo funciona, cómo recaba usted los datos, dónde está la autorización de Ana Carolina para ello. De acuerdo. Acá tengo otras preguntas de la audiencia. Las conversaciones vía chat pueden tener datos sensibles. Las empresas de telecomunicaciones pueden almacenar esas conversaciones y pudieran ser solicitadas por entidades gubernamentales en alguna investigación. Tienen ley especial y eso es súper importante. Hay leyes especiales y la ley, incluso específicamente la ley 81, habla de las excepciones cuando hay norma especial. Llámese la ley 51 de telecomunicaciones, es una legislación especial
y que incluso está regulado en la obligación de la compañía de telecomunicaciones cuando por orden de una autoridad competente ella puede dar incluso la información geolocalización si efectivamente se requiere que yo necesito saber dónde está Marisa. La compañía de teléfono puede efectivamente a través del teléfono celular localizar eso. Nuevamente, tiene norma especial. Esta ley 81 no viene a derogar esta ley especial, como tampoco lo hace con la ley de Conoce tu cliente. Tienes normas especiales, hay una serie de informaciones que tú tienes que obtener y recopilar del cliente y pasárselo a la autoridad correspondiente. Todo ese procedimiento lo vas a seguir haciendo. Lo que no puede ocurrir es que de una autoridad se pase para otra o que se revele una información porque simplemente se comparte y se crea que, ay, bueno, ¿cuál es el problema? Porque no habías entrado al detalle de ver, un momentito, hay datos personales, hay datos sensibles, hay información confidencial, que toda ella debe mantenerse protegida. Entonces, en relación de que si en la información del chat se va a revelar o no, la compañía de telecomunicaciones tiene una ley especial en cuándo puede y cómo puede revelar cierta información. El resto aplica lo mismo que nos aplica a nosotros. Cuando yo puedo revelar una conversación privada que tuve con Ana Carolina, por chat, por teléfono celular, cuándo la puedo grabar, cuándo no la puedo grabar, cuándo la puedo revelar a un tercero, es específicamente lo mismo. Yo no puedo revelar esa información. ¿Esta ley es extensiva también a las autoridades gubernamentales? Sí, no se aplica y de hecho un aspecto importante era justamente por todo el tema de salud COVID, que migración había todo un temor en las personas con el tema de vacunación, de que tenías que llenar tus datos. Y cómo saber si efectivamente una persona, por ejemplo, indocumentada, que está sin papeles en Panamá, el temor era, yo meto mi información y digo que estoy indocumentada por un tema de vacunación, ¿se va a pasar esa información a la policía, a migración? ¿Se va a compartir eso? Por ley, no. Por ley, esa es una transferencia que está prohibida, porque yo no he dado mi autorización para ello. Yo soy una indocumentada y yo simplemente estoy llenándolo específicamente para un tema de vacunación, donde estoy poniendo mis datos, mi residencia, toda mi información, y sí, estoy indocumentada, pero es exclusivamente para que me pongan o no una vacuna, no para que la autoridad del Ministerio de Salud de Vacunación transfiera esa información a migración y a la policía y vayan y recojan a esta persona que tiene 5 años indocumentada. Entonces, sí, y de hecho la autoridad ha estado dictando conferencias y capacitaciones a los diferentes organismos del Estado para que entiendan que primero a ellos se le aplica y segundo, los límites que tienen de información que no se puede. Nuevamente, tú no puedes transferir datos si tú no has obtenido previamente ese consentimiento. De acuerdo. Acá me preguntan sobre los datos transaccionales de un cliente. Por ejemplo, un cliente realiza X compra en una empresa. ¿Eso se considera un dato sensible y en caso tal de que el cliente lo solicite, se le puede entregar ese historial a otra empresa? Depende del tema ahí de la clasificación de que si eso realmente es, no sé, la compra ni qué fue lo que compró, porque decir que Siasca fue y compró una licuadora, o sea, a ver, no es que sea tan relevante el tema de que Siasca compró una licuadora. Así que no sé al tema de la compra que se está refiriendo, pero si es Siasca compró una licuadora en el establecimiento tal que queda ubicado en tal barrio, eso te permite una localización. Y eso evidentemente se hace para efectos de empresa, de medir, bueno, yo tengo en tal sector mayores personas que efectivamente les gusta, adquieren mi producto. Entonces hago por medidas de mercadeo, determinar, me voy a focalizar en ese sector, en esa área, porque le saco la media y sé la edad de Siasca es esta. Entonces las personas de esta edad verifico, sí, otras personas de esa edad también me compran licuadora en tal establecimiento, entonces está bien, dirijo mi política de mercadeo y repito, eso lo puedo hacer. Lo que viene es, no, bueno, es que ya no es este establecimiento, sino que lo voy a transferir a esa transferencia de ese dato. ¿Por qué lo estoy transfiriendo? ¿Ella dio su autorización para eso o no? Entonces eso es nuevamente
todo lo que hagamos con el dato tiene que ser cumpliendo con esos principios básicos de lealtad, de transferencia, de proporcionalidad, de licitud y de haber realmente tenido ese consentimiento, de que la persona está informada para qué y por qué. Listo. Bueno, para terminar, Marisa, en tu opinión, ¿cómo se posiciona Panamá en comparación con otros países de la región en materia de protección de datos? Yo creo que es súper importante el que se haya aprobado esta ley. Representa para Panamá, yo creo que un tema de valor agregado, de verdad, positivo para el país. El mundo está yendo hacia allá. Panamá teníamos un atraso. Europa ya está haciendo hasta unas modificaciones a su legislación, con lo cual sí creo que es sumamente importante. Y antes estábamos en una situación de desventaja en el que se dijera Panamá no tiene una normativa. Y creo que lo importante es no solo tener leyes, porque ese es el problema, de que a veces se llena uno de leyes, pero hay que aplicarlas y hay que poner las sanciones correspondientes. Y efectivamente las empresas nos tenemos que garantizar que estamos cumpliendo con eso, porque quizás decir, hay una multa de $10,000, pero el problema es una prohibición para el uso de tu base de datos. Si mañana a ti, banco, te dicen, tú violaste normas de protección de datos personales, por ende, te prohíbo el acceso y el uso de tu base de datos, eso representa pérdidas muchísimo mayores que los $10,000 de una multa. Además de la pérdida reputacional, el impacto que eso tiene ante una empresa que no respeta, volvemos, es un derecho humano. Entonces, como tal, tenemos que respetarlo. Entonces, creo que allí Panamá nos posiciona en un tema muy competitivo a nivel de la región, porque tenemos específicamente en Panamá una ley que defiende, que protege el dato personal. Y lo que tenemos que hacer es adecuarnos a que todas las empresas, todos los negocios entendamos que tenemos que respetar esos derechos y garantizarnos que los cumplimos, que realmente, y nosotros como titulares ejercer el derecho y oponerte y pedir la rectificación de ese dato personal, ese dato sensible y de esa información confidencial. Bueno, creo que estas eran todas las preguntas. Marisa, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones tan claras, por tus ejemplos. Creo que ya hemos quedado mucho más claros en lo que implica para el gran cambio que implica para nuestra operación y para nuestra vida la ley 81. No sé si tienes algunas últimas palabras o algún último comentario. No, yo la verdad es que agradezco, Ana Carolina, la invitación al Comité de Legislación de Impuestos. Muchísimas gracias. Y a todos los que se unieron aquí, de verdad que muchísimas gracias por esta mañana compartir en este momento, de verdad. Muchísimas gracias y de verdad lo importante es sembrar la luz, lo que yo digo es un semáforo en el que veamos, hay ciertas alertas que tenemos que hacer unas revisiones a lo interno cada uno de nosotros, como titulares de los datos y como los que recopilamos datos, porque de verdad todos lo hacemos. De alguna u otra manera, todos recopilamos datos personales, datos sensibles e información confidencial. Entonces, simplemente eso, respetemos los derechos que nosotros tenemos cada uno de ellos. Y de verdad, muchísimas gracias a AmCham por la oportunidad. Así es, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana para conversar sobre este importante tema. También agradeciendo siempre a nuestros patrocinadores, el Platinum Leadership Circle, Chevron, AES Panamá, 3M, British American Tobacco, nuestros miembros Gold, Dell Technologies, Ricardo Pérez S.A. y Morgan, y nuestro patrocinador Manzanillo International Terminal. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana.